Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Y un saludo para Otaku Virgen 69 Uchiha Sánchez. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Izuku no esperaba volver a verle. Fueron meses de batallas en los que el peliverde desafió al Cerbero día tras día. Se enfrentaba a él y huía antes de morir en sus fauces. Fue ese monstruo el que le obligó a moldearse y dejar de considerarse un humano. Fue Cerbero el que provocó el mayor cambio en Izuku, el que le hizo olvidar cualquier tipo de ley moral y buscar el poder, una batalla tras otra hasta que le asesinó. Mató al enorme perro de 3 cabezas después de meses de luchas. Hacerlo marcó a Izuku, le cambió por completo, hizo que dejase atrás lo que le quedaba de su forma de ser antes de caer al abismo. Y ahora resultaba que el Cerbero no había muerto. Peor aún, había escapado del abismo y ahora sembraba el caos en el exterior. Porque se trataba de ese mismo Cerbero que el peliverde desafió tantas veces. Podía reconocer su ladrido, aullido, rugido en cualquier momento, lo había escuchado desde su escondite en el abismo, el grito de guerra del monstruo que extendía el pánico y la muerte. Izuku, o al menos una parte de él, sentía cierto placer por desafiar al perro gigante. Se alegraba de que estuviera allí, sin importar las víctimas que pudiera haber. Ese pensamiento enfermizo e impuro se enfrentaba a la creciente ira que el chico sentía en aquel momento. Sí, la mente de Izuku estaba dividida. Por un lado odiaba al perro gigante y, por otro, se alegraba de que estuviera allí, algo irracional, pero era esperable. Izuku había pasado mucho tiempo con aquel monstruo en el abismo. El Cerbero fue alguien que le cambió. Odiarlo iba a ser difícil. Por suerte la necesidad de ayudar a sus compañeros le permitía estar centrado en la batalla. Los gritos, el fuego, las peleas que le rodeaban, desaparecieron. Se esfumaron. Dejaron de existir. Solo sentía el sonido de sus rápidos pasos y de la lanza contando el viento. Izuku no tardó en ver la descomunal figura de la bestia. La punta de la lanza se estrelló contra la piel blindada del monstruo con tanta fuerza que se rompió en pedazos diminutos. El peliverde saltó con gracia sobre unas rocas para moldearlas y obtener una segunda lanza. El Cerbero giró las 3 cabezas hacia él. Sus 6 ojos eran una puerta hacia la muerte y su aliento robaba la vida de quien estuviera cerca. Los hilos de sangre que escurrían de sus colmillos debían pertenecer al cadáver que vio antes el peliverde. Y sin embargo había más cuerpos en el suelo. Distinguió 2 más, uno de ellos es Momoya Oyorozu, su compañera de clase. El segundo cuerpo era totalmente irreconocible. Probablemente hubiera más cadáveres por la zona. Izuku apretó la lanza con la mano y miró fijamente al perro a los ojos. No hizo falta decir nada porque la pelea había empezado. El peliverde fue el primero en atacar, empujado por la ira y apuntando a los ojos del perro infernal. Cerbero agachó la cabeza y bloqueó el golpe con el cráneo. La segunda lanza se fragmentó como la primera. Izuku masculló un taco antes de volver a retroceder. El perro se le quedó mirando con cierta burla brillando en sus ojos. El ataque defectuoso parecía divertirle bastante. El peliverde trató de crear otro arma, pero el perro no le dio tiempo y embistió. Su cuerpo provocó tal corriente de aire que el peliverde fue lanzado hacia atrás unos cuantos metros. 6 árboles fueron derribados ante tal fuerza bruta. Izuku estaba en problemas. Sus músculos sintieron un dolor agudo que casi le hizo perder el equilibrio. Las modificaciones hechas en su cuerpo habían escogido el peor momento para molestar. Ahora no podía darse el lujo de sentir dolor. Debía luchar. Flashback en el abismo. La escarpada pared de la montaña era insegura, tal vez un amante de la adrenalina disfrutase de ella pero Izuku no. Él no tenía vértigo pero el fondo, difícil de ver con claridad desde su altura, le enviaba escalofríos. El peliverde alas arreglaba para escalar la maldita montaña con cuidado. Era un obstáculo que debía atravesar para llegar finalmente a su destino. Moldeaba la roca para aferrarse mejor a ella. Deseaba teletransportarse directamente a la cima pero desconocía qué horribles bestias podría haber allí, de hacerlo agotaría y no podría defenderse bien de cualquier peligro. Fue en esa situación cuando Izuku se daba cada vez más cuenta de su pérdida de capacidades físicas. Se cansaba antes y ascendía con más lentitud de la que le gustaría, por no decir que le picaba el trasero, pero no podía sencillamente despegar una mano y rascarse. Maldijo internamente al patán que se le ocurrió poner una gigantesca montaña allí, maldito al mapa por indicarle ir en aquella dirección, maldijo a quien se le ocurrió crear el abismo y maldijo el picor de su trasero. Izuku sentía odio por bastantes cosas en ese momento. En la actualidad,
Un minuto de batalla fue suficiente para saber que Izuku no podría ganar contra Cerbero. Ambos, bestia y adolescente, superaban el sonido y atacaban con furia. El peliverde esquivaba los letales colmillos y garras del Cerbero con dificultad, por ello atacar era casi imposible, ya ni decir herir al perro. Sus esfuerzos se mantenían en evitar las constantes ofensivas de Cerbero. Detenerse un segundo significaría una muerte instantánea. Aquellos recuerdos del abismo no tardaron en inundar la mente del peliverde. Los meses de esfuerzos y dolor para matar al perro. Izuku sabía que no podía ganar esta vez, no disponía de las mismas capacidades físicas que hacía más de año, tampoco contaba con materiales para crear una lanza capaz de atravesar la piel del perro, pero aún así no podía tirar la toalla. El cuerpo del chico se torció para evitar las garras del perro gigante, logró su cometido, pero el dolor muscular casi hizo gritar al peliverde. Las modificaciones hechas en su cuerpo parecían revelarse. El aumento de fuerza y velocidad que consiguió con tanta facilidad en el abismo era ahora un problema. Apretó los dientes y evitó un mordisco de la cabeza de la derecha. Aprovechó la situación para tratar de apuñalar su sexta lanza en la nariz del perro, pero su ataque fracasó como los anteriores y el arma se quebró. El cuerpo de Cerbero parecía un furgón blindado. No servía apuñalarle, y seguramente el fuego tampoco lograría hacerle mucho daño. En el abismo contaba con metales bastantes más fuertes que en su mundo, metales que podían suponer un problema para el monstruo, metales que Izuku no tenía ahora. El peliverde se sentía cada vez más impotente ante su adversario. Nada de lo que hiciera podía servir contra el perro. Era como cuando le vio por primera vez y tuvo que huir para continuar viviendo. Cerbero asaltó por octava vez, cada cabeza abarcaba un rango muy amplio que a Izuku le costaba mucho evitar. Los colmillos como espadas podían triturarlo si cometía un fallo. Fue rozado por un colmillo que desgarró su camiseta pero no le hirió. Se estaba volviendo lento a medida que el dolor muscular y el cansancio le ganaban la partida. El entorno era transformado a medida que la batalla se intensificaba. Los árboles fueron derribados por las embestidas y zarpazos del Cerbero. El fuego azul no atrevía a interponerse en la refriega. El peliverde trató de esquivar uno de los golpes del monstruo, pero no lo logró y fue lanzado a una buena distancia, chocando contra un tronco muerto. Su visión se nublaba por momentos. Era el dolor lo único que le mantenía consciente. El Cerbero se acercaba con lentitud, disfrutando de la revancha, decepcionado en parte por el pésimo desafío que había mostrado Izuku. Sus pasos hacían bramar la tierra como si de un terremoto se tratase. El peliverde solo podía aceptar la derrota, ponerse en pie con sus últimas fuerzas y morir como un orgulloso guerrero, empuñando un arma. Si no podía vencer al Cerbero, al menos podría teletransportarlo lo más lejos posible antes de ser asesinado. Él se levantó por pura fuerza de voluntad, a pesar del dolor y los golpes que había recibido. Moldeó otra lanza y se quedó esperando. Por alguna extraña razón Izuku no sentía ningún miedo. El Cerbero se acercaba lentamente, cada segundo que pasaba la muerte del peliverde se encontraba más próxima. Las bocas de las bestias se abrieron para recibir aquel nuevo aperitivo. Un estridente silbido atacó a ambos combatientes. Fue tan inesperado que el peliverde se asustó por unos momentos. El Cerbero se detuvo. Las miradas de ambos se dirigieron hacia la fuente de aquel terrible sonido. Hirou. Era ella. Sus rodillas temblaban del miedo y estaba pálida. Ella había silbado para atraer la atención del monstruo. Kota también estaba, él se agarraba a la pierna de Hirou mientras trataba de sostenerle la mirada al Cerbero. «Aléjate de mi amigo, maldito perro», tartamudeó la chica a causa del miedo, apenas podía pronunciar una frase sin que su lengua se trabase. «No te acerques a él, brócoli», dijo Kota en un tono mucho más bajo. El cerebro del peliverde tardó unos segundos en procesar aquello. La lanza se le resbaló de la mano. «¿Qué estáis haciendo?», gritó mostrando miedo, algo que solo hizo cuando Uraraka fue herida gravemente. «Os matará. Corred». Hirou miró al peliverde. Ella tenía muchísimo miedo pero igualmente se atrevía a pararse delante de la bestia. Tal vez ella estaba loca, pero no se podía negar el gran valor que tenía. Kota también poseía un gran valor. Ningún niño de su edad sería capaz de hacer lo que estaba haciendo. «No voy a dejarte morir», prometió la chica de los audífonos, en su voz había algo más de seguridad. «Ese maldito perro ha matado a Momo y también estuvo a punto de devorarte a ti también, mientras tanto yo estaba escondida como una cobarde. No voy a permitirlo». ¿Hirou estaba escondida por los alrededores? Si Izuku lo hubiera sabido habría trasladado la batalla a otro lugar. El Cerbero decidió intervenir en aquel momento. Atacó, pero no al peliverde.
Izuku le vio saltar con las fauces abiertas hacia Hirou y Kota. Trató de evitarlo aún sabiendo que no llegaría a tiempo. Aléjate de ellos. Una sombra negra y de gran tamaño empujó al cerbero antes de que pudiera matar a Hirou y Kota. Izuku vio a un Tokoyami algo cansado de tanto correr. Había marcas de quemaduras en su ropa, pero él no parecía gravemente herido, solo cortes y algún que otro moretón. Por otro lado, Dark Shadow se encontraba en perfectas condiciones. Su tamaño rivalizaba con el del cerbero. La sonrisa que deformaba su pico era inquietante, más que sus garras afiladas y dispuestas a matar. ¿Cómo os encontráis?, inquirió el chico con cabeza de cuervo. Izuku respiró hondo para tragarse el alivio. Por un segundo creyó que Hirou y Kota morirían. Me encuentro bien, respondió el peliverde con la voz entrecortada. ¿Cómo nos encontraste? Dark Shadow dijo que había percibido la presencia de alguien muy peligroso y me arrastró por todo el bosque hasta llegar aquí, explicó Tokoyami. Pensé que no era verdad, pero tenía razón. Él lo describió como un error que no debería de existir. Ese perro es un error que no debería existir, concluyó Izuku. Hirou, que no había dicho nada, decidió intervenir. ¿Alguien va a explicarme qué cojones es ese monstruo? Ella no parecía tener tanto miedo como hace un rato. Izuku pensó en una mentira rápida. Ese perro en un gnomo como el que atacó la USG, por eso tiene un aspecto tan extraño. Parece el cerbero del mito griego, musitó Kota para sí mismo, aunque el peliverde logró escucharle. El peliverde sintió que Hirou no había terminado de aceptar la mentira. Por otro lado, Tokoyami no le creyó, pero tampoco dijo nada al respecto. Tal vez sintió que era importante no indagar en el origen del cerbero. El momento de tranquilidad cesó cuando Cerbero volvió a ponerse en pie. El empuje de Dark Shadow no había provocado ningún daño en el monstruo. Cerbero ahora alternaba entre mirar a Tokoyami e Izuku, ignorando a Hirou por completo. Prepárate, susurró el peliverde al chico con cabeza de cuervo. Tokoyami asintió. Dark Shadow estaba listo para pelear, pero Cerbero no llegó a atacarles. En su lugar dio media vuelta y huyó corriendo de la zona a gran velocidad, como si hubiera perdido el interés por pelear. Los tres adolescentes y el niño pequeño se ahuedaron bastante aturdidos por aquel comportamiento. Hirou fue la primera en hablar. ¿El gnomo con forma de perro ha huido? Tokoyami asintió lentamente, aliviado. Por lo que veo, sí, el perro gigante ha escapado con el rabo entre las piernas. Menos mal, suspiró Kota. Pero el único que no estaba relajado era Izuku. Él conocía al cerbero. Había peleado contra él durante meses. El monstruo superaba físicamente a All Might y podría asesinar a cualquier ser en el planeta sin esfuerzo. No había nadie que pudiera vencerle, entonces ¿por qué había huido de tres adolescentes y un niño pequeño? No tenía sentido. ¿Quién es ese tipo?, inquirió Dark Shadow de repente, mirando detrás de Izuku y Tokoyami. El peliverde se dio la vuelta rápidamente para encontrarse con un hombre a unos 10 metros de distancia. Él era alto y vestía un traje oscuro elegante aunque le faltaba la corbata. Su rasgo más característico era el casco negro que cubría la cabeza de aquel hombre, tenía la forma tosca de un cráneo. ¿Quién eres tú?, inquirió Hirou. ¿Eres uno de los villanos que vinieron a atacarnos? No hubo respuesta por parte del hombre. Entonces se movió. Izuku solo tuvo tiempo de retroceder un paso antes de sentir un golpe en la parte inferior del cuello antes de caer al suelo. Lo último que vislumbró antes de quedar inconsciente fue a Hirou, Kota y Tokoyami siendo incapacitados como él. Flashback en el abismo. La montaña casi infinita había dejado prácticamente agotado al peliverde. No solo fue el ejercicio de escalada, también el hecho de tener que moldear la superficie rocosa para tener así lugares donde agarrarse y continuar subiendo. Al llegar a la cima colapsó, sin fuerzas para mantenerse en pie, su respiración era entrecortada, se notaba un ligero estertor nada saludable del que no podía preocuparse en aquel momento. Izuku sencillamente estaba feliz por haber conseguido llegar a la cima. Tardó unos largos 10 minutos en recuperar las suficientes fuerzas como para poder ponerse en pie. Miró la cima con atención. Sorprendentemente había vegetación allí arriba, se encontraba ordenada cuidadosamente, como si se tratase de un huerto. También había un riachuelo que emergía de un manantial y caía por la ladera de la montaña. Y una cabaña. Izuku se quedó mirando la vivienda de madera y roca durante un buen rato. Era pequeña pero su tamaño era suficiente para albergar a una familia de 3 o 4 miembros. Sacó el mapa para descubrir que se encontraba justo al lado del lugar indicado. Izuku había llegado a quien, supuestamente, podría ayudarle a salir del abismo. En la actualidad, Aizawa no podía creerse lo que había sucedido.
Nunca durante sus años como profesor había pasado algo así de grave. Nunca. Había amanecido hace apenas media hora, una de las peores mañanas que el maestro había vivido. El ataque coordinado de los villanos fue una total sorpresa. Un Kirk de fuego azul y uno de gas para hostigarlos, y después el resto se encargaba de atacar a los alumnos y maestros. Por suerte habían podido solucionar aquello con relativa facilidad, a pesar de la cantidad insana de destrucción. La policía se encargaba a los villanos, que fueron atrapados gracias al esfuerzo de sus alumnos. Fueron 3 los detenidos. Un gnomo con muchos apéndices con armas, un condenado a muerte llamado Moonfish y el más sorprendente, el sobrino de 12 años de Midnight, Mikami Kayama, el cual se entregó por propia voluntad. Los bomberos también hicieron acto de presencia para apagar las llamas azuladas que aún ardían en el bosque. La devastación duraría bastante tiempo como un recordatorio del ataque. Los paramédicos habían convertido el refugio en un pequeño hospital improvisado donde tratar a los alumnos que fueron heridos. Aizawa se paseaba de un lado a otro para comprobar él mismo el estado de sus retoños. Por suerte ninguno parecía gravemente herido. Todos sufrían cortes, moretones y algunos tenían 1 o 2 huesos rotos. La más grave era Uraraka, ya que se encontraba inconsciente pero estable. Pero no todo eran buenas noticias. 5 de sus alumnos no habían aparecido todavía: Kyoka Hirou, Fumikage Tokoyami, Momo Yaoyorozu, Izuku Midoriya y Denki Kaminari. Tampoco estaba Izumi Kota, el sobrino de Mandalay. Fue entonces cuando Blood King se acercó al héroe clandestino con un rostro serio y sombrío. «Ven, sígueme», dijo el rey de la sangre sin dar más explicaciones. Aizawa sintió como el ritmo de su corazón aumentaba. El héroe de la sangre guió a Aizawa por el bosque mientras un policía les acompañaban. No tardaron en ver decenas de árboles arrancados que indicaban que se produjo una batalla muy intensa. El héroe clandestino empezó a comprender qué era lo que Blood King iba a mostrarle. Sangre. Charcos de sangre, visibles a la luz del amanecer. Demasiada sangre. Los ojos de Aizawa recorrieron la zona hasta dar con el primer cuerpo, el cual se veía rodeado de 3 policías. Corrió hacia él sin pensarlo, empujó a un policía en el proceso. Aún encontrándose desmembrado, reconoció que se trataba de Momo Yaoyorozu, una de los alumnos desaparecidos. Aizawa se acercó más al cuerpo. «Tenga cuidado», dijo uno de los policías. «No podemos alterar la escena hasta que no aparezca el forense». Pero los oídos de Aizawa no fueron capaces de captar sus palabras. Entonces vio el segundo cuerpo a menos de 10 metros del de Momo. Caminó hacia él. No fue capaz de reconocer quién era. La piel del rostro parecía arrancada y el cráneo aplastado, como si una bestia enorme la hubiera arrancado de un mordisco. Por suerte había 2 cosas muy distintivas en aquel segundo cuerpo. Una de ellas era un mechón de cabello difícil de apreciar que seguía unido al cráneo destrozado, un mechón rubio. Lo segundo, un ojo de color amarillo eléctrico que había logrado sobrevivir. De no ser por la luz del sol, habría sido imposible notar estos detalles. Aizawa lo reconoció. El cadáver pertenecía a Denki Kaminari. Aizawa sentía la ira y odio oprimirle el pecho. Sentía el deseo de abandonar su moralidad de héroe para cazar y estrangular con su cinta de captura a cada uno de los villanos que había participado en el ataque. Una mano se posó sobre su hombro. «Cálmate, Aizawa», dijo Blood King con suavidad. «Sé que quieres vengarte, pero ahora no es el momento. No puedes perder la calma cerca de tus alumnos. Tienes que mostrarte seguro para darles el apoyo que necesitan». A pesar de su actitud dura, Blood King era muy bueno calmando a las personas. «Pienso encontrar a quien hizo esto», murmuró sombríamente Aizawa. «Lo harás», asintió Blood King. «Por lo menos contamos con una pista de quién lo ha hecho». «¿Cuál?». El héroe de la sangre señaló el suelo. Aizawa notó varios desniveles inusuales en la superficie. No se trataban de desniveles, sino de huellas de perro, huellas de un perro de descomunal tamaño. Siguiendo estas huellas, Aizawa notó un tercer cadáver que debía pertenecer a uno de los villanos. Quien hubiera asesinado a los 2 alumnos debía ser un monstruo. Fin del capítulo.